Una vez nosotros hayamos crecido, ¿verdad? Todos comenzamos de alguna manera cuando predicamos mirando hacia abajo, ¿sí? Y qué bonito ver el crecimiento de los que van compartiendo la palabra. Yo no me recuerdo muy bien cuál era aquello en lo que yo manifestaba mi nerviosismo cuando comencé a predicar. Pero sí me recuerdo en qué se manifestaba lo de Milton. ¿Sí? Él no podía ver hacia arriba. ¿Se recuerda? No. Todo el tiempo él predicaba mirando hacia abajo. ¿Sí? Todo el tiempo. Los 15, 20 minutos. Pero usted ve hoy. Ya hay contacto visual con usted. ¿Sí? Ya hay contacto visual con usted. Y todo eso es bueno. Eso son evidencias de crecimiento. No solamente de que se le va perdiendo la vergüenza a la gente, el miedo a la gente. Tiene que ir viendo con respaldo de Dios. Tiene que ir viendo con la confianza que uno tiene al saber de que uno está leyendo. Porque es que al que lee se le va a manifestar. Amén. Es por demás, la Biblia dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Cuando uno lee, por eso es que yo siempre lo que digo es que nadie, ningún varón a mí me puede decir que para él no es el predicar, si yo sé que no lee. Después de que yo lo vea y lo vea leyendo y se le ponga a predicar y definitivamente no entre por ningún lado, entonces le voy a decir, ¿sabes qué, papito? Agarra un instrumento porque a lo mejor tal vez eso es lo tuyo. ¿Sí? Pero la evidencia es clara, ¿verdad? Pero vamos a ocupar unos minutitos. Por supuesto, tenemos alimentos hoy y para mí, usted sabe lo importante que es el sentarnos a la mesa a tener ese momentito, porque yo considero que todavía es parte del culto, esa comunión, ese de poder sentarnos en la misma mesa, a pesar de que tengamos diferentes maneras de pensar, a pesar de que tengamos diferentes intereses, a pesar de que de alguna manera tengamos ciertas inconveniencias, ciertos pleitos, qué sé yo. Para mí eso es muy importante. Eso es comunión los unos con los otros también, ¿verdad? Entonces, para mí eso es muy importante y ojalá que nosotros cada vez lo practiquemos más y más. Job declara que la bendición de él era estar con sus 10 hijos sentados en la mesa comiendo. Para él era una bendición. Y yo creo que a Dios le agrada cuando nosotros nos podemos sentar a una mesa, a pesar de que tal vez acabamos de tener cierta inconveniencia, cierto desacuerdo, qué sé yo, pero podemos estar en la mesa compartiendo algo, ¿verdad? Entonces, amén. Pero vamos a leer acá en Josué, capítulo número 3, y por supuesto le quiero hablar hemos venido hablando de la asociación, de la relación que definitivamente Israel tuvo que tener con el agua. Tan importante fue el agua que en aquella obra que Cristo debería de hacer en los apóstoles, tuvo que usar agua. Dice que cuando a él le metieron su lanza en el costado, salió sangre y salió agua, porque son los dos medios con los que el Señor lleva a cabo la limpieza en nosotros. La Escritura declara y dice, casi todo dice, es purificado con sangre. Casi todo es purificado con sangre. Nosotros no podemos reemplazar la sangre por el agua y no podemos reemplazar el agua con la sangre. Nadie puede entrar al lugar santísimo con agua, sino que el lugar santísimo se entra con sangre. ¿Sí? Nadie puede pretender que sus pecados de todos los días son perdonados, hermano, por medio de la sangre, por medio del agua. Dice la Escritura en Primera de Juan que cuando nosotros tenemos comunión los unos con los otros, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces no podemos reemplazar la sangre con el agua y no podemos reemplazar el agua por la sangre. En Primera de Juan declara que nuestros pecados son perdonados por medio de la sangre.
Sí, no por medio del agua, pero allá tan importante es el agua que dice que el Señor ya cuando estaba para irse de este mundo tuvo que tomar agua. Antes de tomar sangre, Él tomó agua y empezó a lavarle los pies a los apóstoles. Empezó a perfeccionar, porque Dios está interesado en perfeccionar nuestra santidad. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros la ha de perfeccionar hasta el día de Cristo, declara. Y entonces la Escritura declara que la palabra que es figura del agua, dice que había limpiado a los apóstoles desde la coronilla de la cabeza hasta los tobillos de sus pies. Hasta los tobillos de sus pies. Pero había algo que la palabra no había hecho. Era lavarle sus pies. Entonces, literalmente, él tuvo que tomar agua. Él tuvo que tomar agua, y tan importante es esa limpieza. No podemos conformarnos, decir, pero pastor, ya estoy limpio desde acá hasta los tobillos. Déjeme decirle, Dios no se quedará satisfecho hasta tenerlo completamente a usted. Hasta tener el 100% de usted, Dios no va a estar satisfecho, ¿verdad? Pareciera egoísmo el de Dios, de que hermano, o todo o nada. Dice que Él nos cela completamente. Y dice que la palabra que Él había predicado había efectuado en los apóstoles esa limpieza. Pero los pies tenían tanta suciedad, tenían tanta contaminación, se habían corrompido tanto. Y no estamos hablando porque el Señor no les lavó la tierra. Él no estaba interesado en lavarle la tierra. Lo que el Señor hizo allí no fue lavarles tierra. Aunque claro, el agua limpió el polvo que tenía en sus pies, pero lo que estaba haciendo era figurándonos, hermano, de la limpieza perfecta que Él quiere en nosotros. Y tan importante es que nosotros entendamos, hermano, que ese poquito que puede ser que nosotros no le estemos dando mucha importancia, puede ser que eso nos califique o nos descalifique. Le dijo el Señor a Pedro, si no dejas que te lave los pies, a pesar de que ya has tenido parte conmigo en el ministerio, has sido apóstol y estás a punto de que te corone yo como el pastor de los 11. Sin embargo, si no te deja lavar los pies, entonces no importa, pequeño o grande, los pies van a necesitar ser lavados. Amén. Señor. Los pies van a necesitar ser lavados. Y una vez, espero yo que una vez el Señor efectúe esa limpieza en nosotros, hermano, no nos querramos volver a ensuciar de nuevo. Esa es la otra enseñanza en Cantares. Cuando ya Él había limpiado a la tsunamita de pie a cabeza y sus pies estaban limpios, Él la volvió a llamar y le dijo, levántate, soy yo. Y ella le dijo, pero si ya me lavé, ya estoy limpia, ¿por qué me voy a volver a ensuciar otra vez? Esa es la otra enseñanza. Una enseñanza es que le importó más su comodidad que abrirle al amado. Pero la otra enseñanza es que una vez ya estaba limpia desde los pies hasta la cabeza, ya no se quería ensuciar otra vez. Ella le dijo, ¿para qué me voy a levantar si ya me lavé los pies? Pero bueno, Él es poderoso si nos volvemos a ensuciar, de volvernos a limpiar, ¿verdad? Pero el agua es tan importante. Entonces Jesús le dijo a Pedro, si no te dejas que te lave los pies, ¿cuál sería el porcentaje de nuestro cuerpo, los pies? ¿Qué porcentaje será? 10%. ¿Será un 5%? ¿Un 10%? ¿Un 15%? ¿Qué porcentaje será? Es la parte más baja de nuestro cuerpo. Hermano, por supuesto, depende de estatura también, ¿verdad? ¿Sí? Porque ¿qué porcentaje será de hermano Iván? ¿Me entiende? ¿Qué porcentaje será mío? ¿Se imagina qué porcentaje será? ¿Sí? Ahora, ¿qué porcentaje será? Pero no importa el porcentaje, 1%, 2%, 5% o 10%. Hermano, Él nos quiere limpios de pie a cabeza. Y déjeme decirle, y es posible. Todo lo que Dios nos pide es
posible. Especialmente que hace algunos días nos habló y nos dijo que Él está interesado en efectuar en nosotros nuestra santificación. Él está interesado, Él lo quiere hacer y Él puede hacerlo. Lo que para el hombre es imposible, si el hombre le permite, pero tiene que haber sacrificio, tiene que haber esfuerzo. Hermano, si la televisión lo contamina a usted, pues corte el cable. Amén. Si no puede controlar esa cosita de este tamaño, hermano, con internet, en esa cosita, pues córtale el internet. Deje llamada y texto nada más. Pero tiene que haber esfuerzo. Tiene que haber sacrificio. Tiene que sudar usted diciendo, no. Como dijo Pablo, yo no peleo como dando golpes al aire. Yo peleo golpeando mi cuerpo. Diciéndole a mi cuerpo, no. Al que Dios le vea esforzándose, al que Dios le vea por lo menos, hermano, derramando, aunque sea una gotita de sudor, diciéndole que no al pecado, a ese va a auxiliar Dios. Aleluya. A ese va a venir a auxiliar Dios. A ese le va a venir a echar la mano el Señor. Para esa será la misericordia que está reservada. Porque dice que hay una misericordia que Él tiene preparada para cuando Él se manifieste, nos va a dar esa misericordia. Porque esa misericordia es la que va a efectuar en nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Aleluya. Pero tiene que haber esfuerzo. Vamos acá. No. Enciende la tele. No. Levántese a ver tele a las 2 de la mañana. ¿A qué? ¿Qué sé yo? Tiene que haber. Si no hay esfuerzo, ¿qué, hermano? Si usted a la primera, usted dice amén. A la tentación o al pecado, a la primera, a usted le va a ir mal. A usted le va a ir mal. Pero si Dios ve que usted dice no, y después de no, la tentación o el pecado lo logró alcanzar, bueno, ya Dios tendrá misericordia. Sí, amén. Pero tiene que haber esfuerzo. Entonces, el agua es tan importante que la Escritura declara que Él se ha de presentar a una iglesia a sí mismo, sin que tenga mancha y sin que tenga arruga. Sin que tenga mancha, sin que tenga arruga y sin que tenga contaminación. Y dice Efesios capítulo 5. ¿Y cómo está haciendo Él esa purificación en nosotros? Por medio del lavacro de la palabra. Por medio de la palabra que es figura del agua. Amén. Cuando Pedro entendió la importancia de estar lavado, le dijo, Señor, entonces si se trata de tener parte contigo, entonces no solamente los pies, sino que las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo, no. Todo aquel que ha aprovechado la palabra que yo he andado predicando, está limpio desde los tobillos hasta la cabeza. Y el Señor les dijo, y vosotros limpios estáis por la palabra que yo les he hablado. Sí, por la palabra que yo les he hablado. Yo podría hablarle un poquito a qué se refiere la palabra, el agua en el huacán. Porque note, usted es limpio por la palabra que se le predica si usted aprovecha la palabra desde los tobillos hasta la cabeza. Pero hay una limpieza que ya no es prédica. Hay una limpieza que es directamente. Usted va a sentir el agua. Porque Pedro sintió el agua en los pies. Vamos. Y hermano Alex cree que una de las razones por las cuales el apóstol Pedro se rehusaba a que el Señor le lavara los pies es que Pedro fue el último. ¿Cómo estaría esa agua, hermano? ¿Cómo estaría esa agua? Pasó por Juan, pasó por Jacobo, pasó por Tomás, pasó por Felipe, pasó por Natanael. ¿Cómo estaría esa agua? Cuando Pedro vio el agua, le dijo, no, Señor.